sacado de los recuerdos de Julian Rieger, artillero de la división acorazada de Panzers de la Wehrmacht en el frente oriental, de las campañas en Rusia y de los tanquistas rusos. Desde el comienzo de la guerra, yo la pasé siempre dentro de un tanque. Al comienzo era un Panzer III, una excelente máquina de guerra. Con este tanque, nosotros llegamos hasta las puertas de Stalingrado. Desde el principio, tuvimos suerte, ya que hasta ese entonces nunca nos habíamos chocado frente a frente con el enemigo. Aunque escuchábamos de nuestros camaradas de los horribles KV, que eran tanques que disparaban balas que podían atravesar cualquier blindaje, pero tuvimos la suerte de nunca chocarnos con una de estas monstruosidades, ya que a los rusos les faltaba abastecimientos y tanques en la guerra. Lo único que podía hacernos frente eran las baterías antitanques, y eran las que siempre tratábamos de eliminar desde el comienzo de cada batalla. La estrategia de la Blitzkrieg al comienzo era arrolladora. Nosotros pensábamos ya, la guerra se termina, al fin, nos hemos hecho con toda Rusia. Los rusos retrocedían y retrocedían, y nosotros avanzábamos y cortábamos todas sus filas y sus defensas, como un cuchillo caliente en la mantequilla. Al comienzo de la guerra, las defensas rusas ni siquiera se podían llamar tal. Para nosotros era sinónimos de burla cuando venían los cosacos contra un tanque simplemente con sus sables o con algunas pistolas. ¿Cómo puede hacerle frente un simple soldado de infantería sin armas a un tanque blindado, y sobre todo un tanque de la Wehrmacht? Íbamos tan confiados, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta que una vez llegamos a un pequeño pueblo que ya había sido inspeccionado por nuestros espías. De pronto, de las casas de madera totalmente destruidas, empezaron a dispararnos a nuestros tanques. ¿Dónde habían escondido esas armas? ¿Cómo es que pudieron engañar a nuestro equipo de reconocimiento? Mientras que apenas nosotros reaccionamos y pudimos dirigir nuestros cañones a donde disparaban esas armas, ya 4 de nuestros tanques habían volado por los cielos. Al final, destruimos a nuestros enemigos, pero a nuestros camaradas nadie les podía volver a la vida. Este fue un golpe psicológico muy duro para mí, ya que en unos cuantos minutos, muchos de nuestros valientes camaradas y unos tanques nuestros ya no estaban más con nosotros. Esas fueron las primeras bajas que nosotros tuvimos en nuestra compañía. En ese momento, nuestro comandante nos mandó a todos a revisar casa por casa. Nosotros nos quedamos parados viendo cómo ardían los tanques de nuestros camaradas, y cada uno pensaba, esto ya no era un simple paseo como lo era en Francia o en Polonia, y muchos dudábamos que volveríamos a nuestras familias para la Navidad con una victoria. Conforme nos adentrábamos más y más en lo profundo de Rusia, nos dábamos cuenta que el enemigo que teníamos era totalmente diferente al que habíamos visto en Francia. Y recordaba con coraje las palabras de Goebbels, que la campaña de Rusia sería mucho más fácil, ya que los rusos no tenían cómo protegerse, que eran bárbaros que iban a pelear con piedras y palos, que eran cobardes y no tenían ni la menor idea de cómo batallar con los alemanes. Al comienzo de la guerra, los rusos solo cedían territorio, pero el territorio de Rusia es muy grande, y ahí se iban agrupando cada vez más, y cada vez que nosotros nos adentrábamos a lo más profundo de Rusia, las batallas se hacían más crueles, más encarnizadas, más duras. Una vez, después de avanzar kilómetros sin encontrar una sola alma, nos topamos con un batallón de infantería. Estos se lanzaron al ataque, solo con sus ametralladoras, ya que no tenían fuego antitanque. Recuerdo que enfrente de nuestro tanque quedó un ruso. Vimos que él estaba herido de muerte, así que nuestro comandante dijo, no gastes patrones en él, sigamos más adelante. Nuestro tanque pasó al lado de él y sin darnos cuenta,
El ruso tenía una granada antitanques, se tiró a nuestras orugas y la detonó. En ese momento corrimos la suerte de quedarnos con vida, pero perdimos nuestro tanque. Después recibimos un nuevo tanque y seguimos más adelante. Cuando llegamos a Stalingrado, nos dijeron que allí íbamos a tener una gran batalla. Sabíamos que los rusos habían agrupado un gran número de fuerzas y para la ocasión nuestro regimiento había recibido 10 nuevos tanques Tiger que recién habían salido. Así que nos pusimos en marcha y no habíamos recorrido ni la mitad del camino indicado cuando enfrente de nosotros aparecieron 3 tanques soviéticos T-34. Nosotros teníamos la ventaja, no solamente numérica, sino que también teníamos armas totalmente nuevas. Nuestros tanques Tiger eran totalmente indestructibles y los T-34, en vez de huir, se pusieron a toda marcha para atacarnos. Así que les disparamos y de los 3 solamente quedó uno que mostraba signos de vida. Y cuando nos acercamos aproximadamente a 100 metros de este tanque, su torreta comenzó a moverse y alcanzó a hacer un disparo. Uno de nuestros tanques voló por los aires y empezó a incendiarse. Nuestra respuesta fue inminente y le disparamos al tanque y este empezó a incendiarse. De la torreta humeante salió un soldado quemándose. Nuestro coronel nos mandó a traérselo. El ruso se acercó muy tranquilamente. Nuestro coronel le ordenó al tanquista ruso que subiera junto con él a su tanque. Y como no teníamos tiempo para perder, entonces seguimos avanzando. Y después de aproximadamente 200 metros, el tanque de nuestro coronel se detuvo y empezó a humear. Este tanquista ruso había guardado con él una granada que la detonó en el tanque de nuestro coronel.